Bienvenidos a otra clase de Introducción a la Química para cuarto año en Ciencias Naturales. Vamos a seguir trabajando con la unidad 1 sobre átomos y moléculas. Lo primero que vamos a trabajar es acerca de cómo se mide la masa de un átomo. Primero vamos a imaginarnos cuánto pesa o qué masa tiene cualquier cosa que se nos ocurra de nuestro alrededor. Yo puse como ejemplos una mesa, un elefante, un auto, una papa, pero cualquier cosa que se nos ocurra. ¿Qué masa tiene? Vamos a encontrar, por ejemplo, que cosas muy chicas como una pluma, un alfiler, si yo lo pongo en una balanza, me va a medir una masa muy chica, que la vamos a poder medir en gramos o en miligramos, y va a tener sentido. Ahora, si agarramos una de esas bolsas grandes de papa, de verdulería, o agarramos un camión o un elefante y los tenemos que pesar, los gramos y los miligramos no tienen ningún tipo de sentido, porque me va a dar un número enorme. Entonces aparecen otras unidades como el kilogramo o la tonelada. Ahora lo que vamos a intentar pensar es si yo quiero poner un solo átomo en una balanza, algo que claramente es imposible de hacer porque es infinitamente chico, ¿qué masa tiene? ¿Qué masa me marcaría la balanza si yo pusiera un único átomo en esa balanza? ¿Cómo vamos a medir entonces la masa de un átomo? Para saldar esta cuestión respecto a cómo medir la masa de un átomo, vamos a usar una nueva unidad llamada UMA, cuyo símbolo es una U cursiva y se denomina unidad de masa atómica. Si tuviéramos que usar los gramos para definir la masa de un único átomo de hierro, solamente un átomo, el resultado sería el siguiente, que ni siquiera lo voy a leer por la cantidad de ceros que tiene. Esto es si yo uso la masa en gramos. Por eso es que los gramos, cuando hablamos de cosas tan chicas, pierde sentido, no nos dice nada. Es tan chico que ese 93,023 no nos dice nada. Entonces, claramente no va a ser un lindo número para trabajar los gramos, ¿sí? Porque al ser cosas tan pequeñas, con masas tan chicas, no nos dice nada el gramo. Por eso es que vamos a usar la UMA, que coincide con la información que nos da la tabla periódica. Es decir, si uno se fija lo que dice la tabla periódica, en esa masa atómica da un número con coma. Bueno, ese número tiene unidades UMA. Por ejemplo, la masa atómica del hierro es 55,847 UMAs. Podemos establecer una equivalencia entre las UMA y los gramos. Una UMA es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Claramente un número muy chico, pero si tuvieran que hacer la cuenta porque alguna vez se le pide, uno sabe que tiene esa equivalencia para utilizar. Ahora, ¿cómo vamos a medir la masa de una molécula? El mismo criterio que utilizamos para un átomo. Si no tenía sentido utilizar gramos para un solo átomo, no tiene sentido utilizar el gramo para una única molécula. Por lo tanto, vamos a seguir utilizando la unidad UMA. Supongamos que tenemos una única molécula de agua. La masa de una sola molécula de agua en gramos es un número muy chico, es ridículo. Por eso vamos a utilizar el concepto de UMA. Y como la masa del hidrógeno es de 1 UMA y la masa del oxígeno es de 16 UMA, la masa de una sola molécula de agua va a ser de 18 UMAs. Si quisiera expresarlo en gramos, haríamos la siguiente cuenta. Si una UMA son 1,66 por 10 a la 24 gramos, 18 UMAs, ¿cuántos gramos van a ser? Ese número, como ven, es muy chico. Una molécula de agua pesa en gramos 2,98 por 10 a la menos 23. Es un número que tiene 23 ceros detrás de la coma. Por eso va a ser importante incorporar un nuevo concepto, que es muy importante en química y se usa muchísimo, que es el concepto de mol. Así como definimos una docena a 2 unidades de algo, sin importar que sea ese algo, por ejemplo, una docena de sillas van a ser 12 sillas, una docena de empanadas van a ser 12 empanadas, o una docena de chicos van a ser 12 chicos, vamos a poder decir que un mol hace referencia a 6,02 por 10 a la 23 unidades de algo. Cabe aclarar que es un número enorme. Un mol de estrellas
tiene 6,02 por 10 a la 23 estrellas, mientras que un mol de sillas va a ser 6,02 por 10 a la 23 sillas, cosa que no sé si existen tantas sillas en el universo. Entonces podemos tener un mol de átomos de hierro que tiene dentro 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro. O podríamos tener un mol de moléculas de agua que tiene en su interior 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Fíjense que seguimos usando el concepto de mol, pero moles de átomos y moles de moléculas. Pero un mol siempre hace referencia al mismo número, 6,02 por 10 a la 23 algo. 6,02 por 10 a la 23 átomos, 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Ese número se lo conoce como número de Avogadro. Vamos a ver qué relación hay entre estos moles de átomos y moles de moléculas y vamos a definir un nuevo concepto que es el de atomicidad. Para eso vamos a ver un ejemplo. Tenemos un mol de moléculas de glucosa. La fórmula de glucosa es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Vamos a poder decir lo siguiente. Un mol de moléculas de glucosa tiene en su interior 6 moles de átomos de carbono, 12 moles de átomos de hidrógeno y 6 moles de átomos de oxígeno. Queda claro, ¿no? Un mol de molécula de esa fórmula tiene dentro 6 moles de átomos. Dos conceptos distintos. Los moles de moléculas contienen moles de átomos. Vamos a definir atomicidad a la cantidad de átomos presentes en una molécula sin importar el tipo de átomos del que estemos hablando. Por ejemplo, en el caso de la glucosa, la atomicidad es 24. ¿Por qué? Porque tengo 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. O sea que en total tengo 24 átomos. Por lo tanto, la atomicidad es 24. Vamos a definir conceptos nuevos, pero muy importantes, que de acá en adelante vamos a utilizar muchísimo. Así como definimos el mol, y vamos a trabajar muchísimo con mol, vamos a definir 3 conceptos más. El de masa molar, el de volumen molar y el de densidad. Vamos a definir a la masa molar como la masa en gramos de una sustancia que siempre se corresponda a un mol de esa sustancia. Por ejemplo, la masa molar del agua es de 18 gramos cada un mol. Como pueden observar, los gramos cada un mol de una molécula o de un átomo coincide con el número en UMA de un solo átomo o molécula. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando yo voy a la tabla periódica y encuentro que el hidrógeno tiene masa atómica 1, ese 1 hace referencia a un solo átomo, a una UMA. Pero si yo estoy pensándolo como la masa cada un mol de hidrógeno, cada un mol de átomos de hidrógeno, entonces esa masa van a ser 1 gramo. Esto es importante porque el número de la tabla periódica lo puedo entender como UMAs o como gramos por mol. Depende si estoy hablando de un solo átomo o de un mol de átomos. De la misma manera que definimos masa molar, vamos a definir el volumen molar como los mililitros o los litros que corresponden a un mol de sustancia. Es decir, el volumen por mol. Algo importantísimo y que pasa únicamente con las sustancias que están en estado gaseoso, vamos a decir que el volumen en un gas cambia mucho con la presión y temperatura. Es decir, si yo cambio un poquito la presión o cambio un poquito la temperatura, el volumen me varía muchísimo. En las unidades que le sigue tenemos una unidad que se trata de gases, donde vamos a analizar por qué pasa esto. Pero si yo tengo un gas que está a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión, sin importar el tipo de sustancia que sea, su volumen molar va a ser siempre 22,4 litros. Y esto pasa únicamente en los gases y pasa solo cuando ese gas está a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. Vamos a definir la densidad como la relación entre la masa de una sustancia y el volumen de esa sustancia. O sea, matemáticamente, la densidad, que se simboliza con la letra griega delta, va a ser igual a la masa dividido el volumen. O también podemos trabajar con la masa molar y el volumen molar. Por lo tanto, la densidad la vamos a poder escribir como masa molar dividido volumen molar.
La unidad de densidad es la unidad correspondiente a ser masa dividido volumen, por lo tanto va a tener que ser gramos dividido mililitros o gramos dividido litros. Bueno, vamos a ver dos ejercicios de la guía que a ustedes les trajeron muchos problemas, que son el ejercicio 27 y 28, que quizás les costó pensar qué me pedían, qué datos tengo y en función de eso cómo responder a aquello que me están pidiendo. El ejercicio 27 de la guía dice, la densidad del etanol, donde la fórmula es carbono 2, hidrógeno 6, oxígeno, es líquido a 25 grados Celsius en una atmósfera y esa densidad es de 0,785 gramos por mililitro. Entonces nos pide calcular el volumen que ocupan 1750 milimoles de moléculas de etanol. Lo primero que tenemos que pensar es que los milimoles no me sirven de nada, o sea, es una forma de expresar los moles, así como uno dice litro y mililitro, o cualquier otra múltiplo y submúltiplo, pero nosotros necesitamos trabajar con moles, con lo cual lo primero que vamos a hacer es pasar esos milimoles a moles. ¿Cómo? Con una regla de 3 simple. Yo lo que sé es que 1000 milimoles son un mol. Entonces, 1750 milimoles, ¿a cuántos moles corresponden? Y corresponden a 1,75 moles. Con lo cual ahora me olvido de los milimoles y voy a trabajar con 1,75 moles. A mí lo que me piden calcular es el volumen que ocupa. O sea, me están pidiendo el volumen. Y yo tengo como dato la densidad y los moles. Y la fórmula. Con lo cual lo que voy a hacer es calcular la masa molar. Yo sé que por la fórmula carbono 2, hidrógeno 6, oxígeno, la masa molar es 46 gramos por mol. Lo que significa que un mol de etanol pesan 46 gramos de etanol. Pero yo no tengo un mol de etanol, tengo 1,75. Entonces yo me pregunto, 1,75 moles de etanol, ¿cuánto pesan? Y pesan 80,5 gramos de etanol. Ahora tengo los gramos de etanol y tengo la densidad de etanol. Entonces, si tengo densidad y tengo masa, de la fórmula de densidad puedo despejar el volumen, que es lo que me piden. Yo sé que volumen es igual a masa sobre densidad. La masa es 80,5 y la densidad es 0,785. Haciendo esa división me da que el volumen de etanol es 102,4 mililitros. En el punto B me pide calcular la cantidad. Siempre pensemos que la palabra cantidad en química hace referencia a moles. Con lo cual lo que me pide es calcular el número de moles de etanol que hay en 200 mililitros de etanol. Nuevamente, si a mí me pedís la cantidad de moles, voy a tener que trabajar con gramos, porque yo sé que la masa molar agarra gramos y me los pasa a moles. Entonces los mililitros no me sirven. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como conozco la densidad y conozco los mililitros, usando la fórmula de densidad voy a calcular la masa. Yo sé que masa es igual a volumen por densidad. Mi volumen son los 200 mililitros y la densidad 0,785. Ahí puse 86 pero es 85. Con lo cual la cuenta me da que tengo 157,2 gramos de etanol. O sea que decir 200 mililitros de gramos de etanol es lo mismo que decir 157,2 gramos de etanol. Una vez que tengo los gramos, yo lo que conozco es que la masa molar es de 46 gramos, un mol. Por lo tanto, 157,2 gramos de etanol, ¿cuántos moles van a ser? Y eso me da como resultado 3,41 moles de etanol, que es lo que me pregunta, ¿qué cantidad de etanol hay en 200 mililitros? O sea que en 200 mililitros tengo 3,41 moles de etanol. El ítem C me dice el número de moléculas de etanol contenido en 10 mililitros. Como me piden el número de moléculas, de nuevo necesito los gramos, porque yo sé que hay una equivalencia entre moléculas y un mol en gramos. Con lo cual, lo que necesito es pasar mis 10 mililitros de etanol a gramos. ¿Cómo? Con la densidad. Masa es igual a volumen por densidad. 10 mililitros por la densidad me da 7,85
gramos de etanol. O sea que en 10 mililitros de etanol tengo 7,85 gramos de etanol. Pero a mí me está pidiendo el número de moléculas, con lo cual yo sé que 46 gramos, como es la masa molar, que es la masa de un mol, yo sé que en 46 gramos tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de etanol. Me faltaría preguntarme en 7,85 gramos de etanol cuántas moléculas tengo. Y eso me da 1,027 por 10 a la 23 moléculas de etanol. Con lo cual ahí ya respondí el punto C. El punto D me dice calcular el número y la cantidad de átomos de hidrógeno que hay en 124 gramos de etanol. O sea, me dice el número de Avogadro y me dice la cantidad de átomos, el número de moles de átomos. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Yo sé que en 46 gramos, que es un mol de moléculas, tengo 6 moles de átomos. En 124 voy a tener 16,1 moles de átomos de hidrógeno. Esto necesito que lo piensen bien, porque yo estoy haciendo una equivalencia un poco ya directa de que 46 gramos equivale a un mol por ser la masa molar. Con lo cual, todo lo que se haga referencia a un mol va a valer a los 46 gramos. Por otra parte me dice, bueno, además de calcular la cantidad de átomos de hidrógeno, calcula el número. Y ahí entra el número de Avogadro. Yo sé que un mol de átomos de hidrógeno tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Pero yo tengo 16,1 moles de átomos de hidrógeno. O sea que eso me da 9,73 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Entonces ahí calculé, en la primera parte calculé cuántos moles de átomos de hidrógeno tengo en 124 gramos y en la segunda parte calculé el número de átomos de hidrógeno, como si los contara uno por uno. Vamos a ver qué nos dice el ejercicio 28 de la guía. El ejercicio 28 de la guía nos dice que la masa molar de un compuesto líquido, cuyas moléculas están formadas por un átomo de carbono y alguna cantidad que no conozco de átomos de cloro, es de 154 gramos por mol. Y el volumen que contiene 3,01 por 10 a la 23 moléculas a una determinada temperatura y presión es de 48,6 mililitros. O sea, me está dando muchos datos. Por un lado me dice que la fórmula del compuesto tiene que tener esa pinta. Carbono, cloro, X. Yo no sé si es un cloro, 2 cloros, 3 cloros, 4 cloros, 5 cloros. No lo sé. Podría ser cualquier cantidad. Pero yo sé que tiene carbono y cloro. Pero además me dice que la masa molar de ese compuesto es de 154 gramos por mol. Y esa información es muy importante. ¿Por qué? Si la masa molar del compuesto es de 154 gramos por mol, de los cuales tengo un solo átomo de carbono, significa que de los 154 gramos, carbonos son solo 12. Por lo tanto, ¿cuánto cloro tengo en gramos? Bueno, en gramos tendré que tener 142 gramos de cloro. ¿Por qué? Porque si 154 gramos es el total de esa sustancia y solo 12 gramos me está aportando el carbono, el resto tiene que ser cloro. O sea que hay 142 gramos de cloro. ¿Pero cuánto cloro hay? Bueno, pero esos 142 gramos es por mol de cloro. Con lo cual yo sé que la masa molar del cloro es 35,5. Con lo cual podríamos hacer esta cuenta. Si yo quiero saber la cantidad de cloro total que tengo, tendría que hacer la masa total de cloro dividido la masa molar del cloro. Es decir, 142 gramos, que es mi masa total de cloro en la sustancia, dividido la masa atómica o la masa molar del cloro según la tabla periódica, que es 35,5. Si yo hago ese cociente, me termina dando que la cantidad de cloro que tiene la sustancia es 4. Con lo cual, la fórmula es carbono cloro 4. Se llama tetracloruro de carbono, el compuesto es muy conocido. Con eso pude responder la pregunta A, que me dice determinar su fórmula molecular. Bueno, ya la determiné, es carbono cloro 4. El ítem B me dice calcular el volumen molar en dichas condiciones. Es decir, quiero calcular el volumen de un mol. Yo sé que tengo 3,01 por 10 a la 23 moléculas en 48,6 mililitros. Entonces,
Si 6,02 por 10 a la 23 moléculas de tetracloruro de carbono es un mol, 3,01 por 10 a la 23 moléculas de tetracloruro de carbono tendrán que ser 0,5 moles de tetracloruro de carbono. Ahora, 0,5, que equivalen a los 3,01 por 10 a la 23, también equivalen a los 48,6 mililitros. O sea que en 0,5 tengo 48,6 mililitros. Y yo quiero saber el volumen de un mol, el volumen molar. O sea que el volumen molar que yo estoy buscando es de 97,2 mililitros de tetracloruro de carbono. Y ahí respondimos el ítem B. Nos queda únicamente responder la parte C, que me dice calcular la densidad. Yo sé que la densidad la puedo calcular de dos maneras distintas. Haciendo masa dividido volumen o haciendo masa molar dividido volumen molar. Eso depende de qué datos tenga. Entonces, ¿cómo vamos a calcular nosotros la densidad? Necesito masa y volumen. Yo sé que un mol de tetracloruro de carbono tienen 154 gramos. Por lo tanto, 0,5 moles, que es lo que yo realmente tengo, tiene 77 gramos. Como esos 77 gramos están en 48,6 mililitros, usando la fórmula de densidad, que es masa sobre volumen, voy a poder hacer el cálculo 77 gramos dividido 48,6 mililitros igual a 1,58 gramos por mililitro es la densidad del tetracloruro de carbono. Con esto queda respondido también el ítem C. Claramente, estos problemas ya tienen un grado de complejidad que implica que ustedes estén pensando un poco más y aplicar los conceptos que vimos teóricos a un problema donde me preguntan cosas sencillas pero donde hay que pensarlo. Es un desafío si encima tenemos que trabajar de manera virtual. Obviamente que la idea no es complicarlos, siempre que haya masivamente un problema de un ejercicio no sale, prefiero resolverlo yo como estoy haciendo ahora, pero no significa que ustedes no se pongan un desafío de poder resolverlo, de preguntar, de movilizarlos a querer resolverlo. Y si en el caso en el que no se pueda, no pasa nada, porque los puedo resolver yo en estos videos. Bueno, muchas gracias por mirar este video que para ustedes era obligatorio. Nos vemos en la próxima clase.